Vamos a encontrarnos con Alejandro Torres para hablar sobre las dimensiones del juego del alma. De la 10 a la 13 ya habíamos hablado con él las anteriores dimensiones. Alejandro es terapeuta energético, es también maestro del conocimiento universal, fundador de los 18 fuegos. Hoy estaba comentando de lo que tú haces. Y como hemos estado en las otras tertulias hablando ya de todas las dimensiones de los estados de conciencia, que lo pueden encontrar en el YouTube bien claro con todo lo que hemos hablado. Entramos de una vez al tema. ¿Quieres hacer una pequeña resumen, pero muy pequeño? ¿Sabes que no te he preguntado qué son las dimensiones? Bueno, pregunta interesante, ¿no? Siempre hablamos de las dimensiones y de verdad le hemos dicho que son. No, exacto. Bueno, mira, las dimensiones son, si lo vemos desde el punto de vista del videojuego del alma, como ese estilo, las dimensiones son los niveles. Ujú. Los niveles se basan en la cantidad de luz y oscuridad que hay y en los ejercicios que hay que hacer. Entonces, las dimensiones físicamente existen, así como existe nuestra tercera dimensión y vemos esta tierra y la sentimos y vivimos en ella. Así existen como otros planetas, ¿sabes? Como otros Civilización. lugares. Sí, otros lugares con civilizaciones, con un determinado nivel de desarrollo, de conciencia. No es vida humana o vida como se habla en los que estudian este tipo de situaciones, en la misma zona, en la misma franja vital en la que está, por ejemplo, la tercera dimensión, en este caso la Tierra. Tú sabes que la Tierra tuvo que estar en un lugar muy preciso, tuvo que tener a la Luna ahí puesta a su alrededor para poder balancear toda la distancia que hay entre ella y el Sol. Y eso generó un determinado tipo de vida, que somos nosotros y obviamente toda la naturaleza. A nivel como de bacterias, de células, de organismos unicelulares y eso, puede haber vida en muchos mundos, inclusive en muchas lunas de planetas y ese tipo de cosas. Pero no necesariamente es la vida consciente como lo es la nuestra. Entonces, esas dimensiones son esos lugares físicos donde hay un determinado sistema que permite la vida consciente así a nivel humano como nosotros. Entonces, cada universo tiene 13 de estas dimensiones. Y obviamente no solo son 13 planetas, ¿sí? No es que diga uno, bueno, es que la séptima dimensión tiene solo un planeta y ese planeta gira alrededor de 7 soles. No, hay varios, sobre todo en las dimensiones de luz, hay varios planetas que pues organizan o conforman una dimensión, ¿sabes? Entonces, esas son las dimensiones. Podrían ser otros reinos, no son otros reinos ni otros planos ni otras, porque todos estos podríamos hablarlos que son frecuencias, así como somos nosotros aquí, frecuencia de luz, ¿cierto? En todos ellos también está a nivel de frecuencia y la diferencia la podríamos hablar también en ese sentido. Sí, es que recuerda que todo es energía. Nosotros somos energía. Lo Sí, que pasa es sí. que la energía para materializarse tiene una frecuencia lenta. Ella se pone despacito para poder sentir este cuerpo. Entonces, sí podríamos hablar de frecuencias, inclusive el nivel de pensamiento y de conciencia que hacemos en las dimensiones duales y en la dimensión oscura, eh, generan una determinada materialización. O sea, esta frecuencia tú la puedes como empezar a manejar para que sucedan cosas o básicamente para que se materialicen cosas también, ¿sí? Hay unos ciertos límites y esos límites se van quitando en la medida en la que tú vas avanzando en las dimensiones. ¿Por qué? Porque si bien aquí la riqueza material es muy importante, o sea, aquí el oro es importante, o sea, tener lingotes de oro es más valioso que tener plata en el banco.
En las dimensiones más elevadas, el oro es el sistema de comunicación. Sí. Entonces, tú no necesitas allá como el celular para llamar a alguien, sino básicamente solo conectarte a través de la infraestructura armada en algunas de estas dimensiones. eh, Poner la mano en la pared, por ejemplo, y decir, me voy a comunicar con Alejo. Allá sí no tendríamos ese problema del duende que nos corta la comunicación a cada rato. Entonces sería, es muy divertido porque entonces tú entiendes el valor de las cosas y la utilización de las cosas que hay, de los materiales, de toda esta situación. Y no estás por ahí caminando por la calle raspando las paredes de oro para ver si logras tener algún dinerito. No, no es necesario ese asunto. Sí, o sea, recuerda que las dimensiones, tanto la dimensión oscura como las dimensiones duales, que van hasta la sexta dimensión, Son son las de de necesidad. necesidad. Ujú. De la séptima hacia arriba son las de vocación, es decir, ya no necesitas allá. Ahí ya no tienes esa necesidad. Entonces, los organismos son diferentes, las misiones son diferentes, los reconocimientos son diferentes. Y en la medida en la que vas avanzando, pues vas logrando realmente tener primero esta conciencia en las dimensiones hasta la sexta dimensión y luego este reconocimiento de lo que eres tú en relación a ser una partícula de una chispa de Dios, es decir, una partícula de una partícula del Creador, ¿sí? Y ahí te Sí, vas reconociendo. prefiero entrar en las dimensiones que nos faltan porque la pregunta que yo tengo, si en el nivel de conciencia y yo soy energía y yo soy frecuencia y yo soy luz, dentro de esta dualidad, la única diferencia para que yo no pueda, desde mi concepto, para que yo no pueda entender realmente la naturaleza verdadera de lo que soy yo, es mi mente, mis pensamientos que no me dejan traspasar todas aquellas situaciones y me llevan a creer que realmente mi cuerpo y mi mente son lo verdadero. Es correcto, es correcto. O sea, tanto en las dimensiones duales como en las dimensiones de luz y en la dimensión oscura. O sea, durante todo este juego, lo que tenemos que hacer es, de una u otra forma, reconocernos a nosotros mismos. ¿Sí? Okay. Claro, nuestra mente, ¿qué pasa? Nuestra mente es programable, nuestra mente se está diseñada específicamente para cada dimensión. Y en esa dimensión, ¿qué sucede? Si tú estás en una dimensión de necesidad, lo primero que vas a tener que cubrir es todo lo que te genera supervivencia. Entonces vas a tener que cubrir alimentos, seguridad, Sí, lo ropa, o sea, básico. lo Ujú. básico. Y cuando estás en ese plan, pues, ¿cuál vocación? O sea, tú dices, yo quiero ser músico, pero ven, tienes que comer, tienes que vestir, tienes que tener algo. Entonces, fíjate que vas como por escalas y en la medida en la que vas superando como esas escalas, como esos niveles, lo que vas haciendo es adquiriendo más conciencia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La mente se limita y se limita muchísimo a unas Total. condiciones en las que definitivamente tú te sientes ya, digamos, como, sí, limitado, sí, te sientes que Apegado. necesitas de una u otra forma sobrevivir. Y Limitado, sí. entonces lo primero que debes hacer es reconocer, perdón, lo que primero que debes hacer es tener esa conciencia en la que tú, mm, si bien sobrevives, sabes que tienes que ir más allá, sabes que hay algo más allá, ¿sí? En las de luz, o sea, cuando ya sabes que tienes que ir más allá, empiezas a reconocer lo que eres. En las de luz, ¿qué sucede? En las de luz tú dices, No hay no, es eso. que yo soy, y al ser tú, lo Ujú. que sucede es que ya empiezas simplemente a hacer el reconocimiento. Claro. En las de necesidad, primero conciencia, luego reconocimiento. En las de luz, solo reconocimiento. ¿Sí? Sí, 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 sí. O sea, sí tengo claro de esas limitaciones que tenemos en el cuerpo, pero finalmente la autorrealización del ser es traspasar esas limitaciones para reconocer Exactamente. su propia naturaleza. Y allí es donde no hay realmente una limitación, diría yo, con las otras dimensiones,
porque la conciencia no está atrapada ni limitada, la conciencia es y va más allá de cualquier dimensión que podamos, si lo podemos hacer, y esa es Exacto, la gran exacto, diferencia con los maestros. Bueno, exacto. ahora Y fíjate que ahí hay algo bien importante, como para cerrar el sí, asunto ahí, sí, y es que tu cuerpo, tu cuerpo es el que pone los límites, ¿sí? ujú, O sea, porque tu conciencia, tú meditas y puedes tener un viaje astral, puedes salir y puedes conectar con muchísimas cosas, pero no puedes llevar tu cuerpo. Eso es fundamental para entender el juego. Es es que, así, es que el cuerpo está diseñado para cada dimensión. Y sí, aquí la gente, en las dimensiones de necesidad, sobre todo en la tercera dimensión, hay un miedo terrible a la muerte que ha ah, sido entrenado. Es decir, a nosotros nos enseñan a, a tenerle miedo a la muerte. ujú, Si tú avanzas, si tú vienes a aprender y a reconocer algo en conciencia y ujú, lo logras, ¿para qué quisieras quedarte en este cuerpo más no, tiempo, sabes? ujú, Entonces, hay que entender claramente que el cuerpo como tal, que es el limitante de ese nivel, el cuerpo te va a llevar hasta donde tú tengas que llegar y luego te va a soltar, ¿sí? Y claro, otra vez tu conciencia va a quedar totalmente libre y en unas conexiones como de sostenimiento, que es lo que nosotros hemos llamado la luz, el cielo, bueno, le hemos dado muchos nombres coloquiales, el hogar, todo este rollo. La verdad es que nosotros cuando ya salimos de la corporalidad, podríamos volver a conectar con la totalidad. ujú, Pero sí, como estamos en el ejercicio, aquí uno dice, no, yo no vuelvo, ya me ilumino y no vuelvo, ¿sí? O sea, pero cuando llegamos otra vez a este cielo de este nivel, decimos, claro, me falta reconocer esto y esto y esto y quiero volver. Y ahí nos inscribimos nuevamente, ¿sí? y es que en el cuerpo, Alejo, en el cuerpo tenemos como los poderes, como las llaves, porque increíblemente lo traspasamos, pero él es el vehículo de hacer esa transición y esa Exactamente, elevación y esa transformación. Y tenemos exactamente, una cantidad de herramientas internas que no las vemos, no las hemos realmente experimentado a conciencia para hacer ese paso a niveles más elevados de conciencia cuando no se hace porque no se aprenden, porque, perdón, porque no se enseñan. Se pueden exacto. aprender porque no se enseñan. Bueno, entremos a la 10. Listo. Entonces, ayer alcanzamos a decir escasamente que las dimensiones de la 10 hacia arriba Sí, son ya, escasamente. son ya las dimensiones como del reconocimiento total, ¿sabes? Son las Sí. dimensiones en las que ya empiezas a entrenarte para poder vivir plenamente en los 72 estados de conciencia superiores, que son ya son muchísimas cosas. Es decir, tú empiezas ya a tener unas actividades de tu nivel de vocación para Ujú, poder sentirte que eres parte de un todo. Entonces, fíjate lo interesante de la dimensión número 10, que es la que yo digo, se llama pues para mí, es como la dimensión hospital, ¿sabes? sí. Esa dimensión es muy bella, ¿por qué? Porque la misma naturaleza que hay ahí inmersa, ella da todas las posibilidades para que tu cuerpo se pueda sanar, pero no solo ese cuerpo de la dimensión 10. Lo que pasa es que ahí ya los viajes que tú haces interdimensionales que ya son muy autorizados. O sea, tú aquí en la tercera dimensión no te puedes ir a la dimensión 10 a ver qué pasa allá, a ver si sí efectivamente puedes llegar a conectar con un todo o cómo vas aquí. No, tú no puedes hacer eso porque sería como adelantar el curso y no entenderías nada. Pero ¿qué sucede? De la dimensión 10 sí pueden venir acá a implantarte a ti algunos mensajes, a sanarte, a hacer modificaciones corporales hasta cierto punto. ¿Se me explico? Entonces, hay mucha gente entre nosotros, entre la gente que ve este video, que están conscientes, por ejemplo, de los acturianos. Los acturianos, que son estos seres azules, que son súper amorosos, que son, digamos, grandes médicos y sanadores, diría yo. Ellos son es la manifestación del alma ya en la dimensión 10, ¿sí?
Entonces, en esa dimensión 10, tú, digamos, ya saliste de aquí, llegas a la dimensión 10. Cuando estás en la dimensión 10, desde tu amor, desde tu deseo de servicio, desde tu compasión, desde todo lo bello del amor incondicional, quieres ayudar a los demás en el universo entero, ¿sabes? Entonces, ¿qué sucede? Los de las dimensiones superiores, cuando se sienten como incómodos, enfermos o algo, viajan a la dimensión 10. ¿Sí? Ellos, los de la dimensión 10, no suben a la 11 ni a la 12 ni a la 13. Ellos bajan. Y ahí cuando bajan son atendidos, digamos, como médicamente. Pero de la dimensión 10 hacia abajo son los acturianos los que vienen a solucionar nuestros problemas de salud, básicamente. No quiere decir esto que el arcángel Rafael, que es el que consideramos desde la cosmogonía católica como el arcángel de la salud, no quiere decir él que él sea un acturiano. No, porque él no está metido dentro del juego de la chispa humana. Él es arcángel y está en la luz y está por fuera del juego de las dimensiones. Él puede estar en cualquiera, a la que quiera, a la hora que quiera, ¿sí? Porque él no es chispa humana, ¿sí? Ya, tengo una pregunta para ti. Nosotros no hemos tenido esa experiencia en algún momento de ser también ángeles. No, bueno, es que ahí hay, como estoy mucho de largo y mucho de ancho. Fíjate, la jerarquía como tal, angelical. Yo no he dicho arcángeles, Sí, ángeles. no, la jerarquía angelical, que es la que conocemos en todos estos niveles, desde los serafines, querubines, tronos, todos estos, eso se dio por misiones, porque cada chispa de luz, siendo igual a la otra, tenía libre albedrío y unos decidían verdaderamente como experimentarse en una situación o en otra, ¿sí? Entonces, cuando se arma el escenario original, ese parque original, que solo son las dimensiones de luz, y el creador dice, vayan y experimentense en lo que quieran, de la forma que quieran, pero háganlo en todo. Ahí es donde empieza a ver como un sistema medio incoherente. ¿Por qué? Porque si tú no quieres experimentarte en lo más extremo del parque, es tu libre albedrío, ¿cierto? Pero si la orden fue como, pero experimentense en todo, entonces, si no quisieras, te tocaría ir, ¿sí? Entonces, ahí es donde se hacen reuniones, se gestiona todo el asunto. Esto es una empresa muy organizada, diría yo. Ahí es donde se dice, cuéntame. Por lo que estás diciendo, que es una empresa muy organizada y porque conocemos también el concepto claro de lo como es arriba es abajo. Sí, Entonces, las dimensiones que tenemos abajo están también en su espejo, en las dimensiones de arriba, en las mismas jerarquías y en la misma forma de diferente frecuencia. exactamente. Y por eso te digo, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate lo interesante del asunto. Cuando ya se dan cuenta de eso, de que hay unas chispas que quieren experimentarse como locas hacia todos los rincones del parque y otras que quieren quedarse como muy prudentes, como muy juiciositas, muy cerca de la administración, muy cerca del creador, pues entonces ahí se arman las jerarquías desde el libre albedrío. Por eso es que a los ángeles, ellos deciden ayudar a como a cuidar y a orientar, pues, cuidar es un decir, sí, pero es más Apoyar. como apoyar, exacto, a esas chispas que se iban lejos. ¿Para qué? Para que no perdieran el camino, sin experimentarse ellos como la chispa que se fue lejos, que es la chispa humana. Ellos la acompañan para que la chispa humana finalmente regrese, que no pierda el camino, ¿sabes? Entonces los ángeles son hasta cierto punto como los que decidieron ser los cuidadores, los acompañantes y la brújula del que quiso salir corriendo como loco a subirse a las paredes y a montarse en todos los juegos, ¿sí? Por eso es que se dice, y así es según lo que a mí me han contado arcángeles y ángeles, que un ángel no se encarna, que él no vive una experiencia humana completa. De hecho, se habla tanto en el judaísmo como en el catolicismo, sobre todo en el judaísmo, que solo dos arcángeles
caminaron una vida completa y por eso cambiaron su nombre, que son Sandalfón y Metatrón. Sí, ellos fueron los profetas Elías y Enoc, y ellos caminaron, según el judaísmo, una vida completa en la tierra para entender claramente lo que era tener este cuerpo humano. Pero fíjate que ningún otro se ha encarnado. O sea, es como tan complicado que ellos dijeron, no, sabes qué, parémoslo ahí. Entonces, los ángeles no se han encarnado, no viven en dualidad, no han experimentado la dualidad, pero nos acompañan. Y nos acompañan y nos orientan para volver siempre a esa luz. ¿Sí? Bueno, no te dejo porque este ya es otro tema. O sea, nos meteríamos demasiado en esa área y eso podemos dejarlo para más adelante porque ahí te iba a decir otra cosa. Bueno, sigue entonces. Dale. En la 10. Entonces, en la dimensión 10, ¿qué pasa? En la dimensión 10 es una dimensión como en la que básicamente todo lo que se hace es servir a los demás desde la vocación de reconocerse como amor incondicional. ¿Sí? Entonces, para servir, ¿qué necesitas tú? Necesitas que alguien verdaderamente requiera de tus servicios. ¿Sí? Entonces, ahí en esa dimensión 10, el cuidado del alma como tal es lo que te empieza a generar a ti ya esa conexión hacia la experimentación de la totalidad y la plenitud. Es decir, en la dimensión 10, tu cuerpo físico ya tiene una modificación lo suficientemente poderosa como para que ya tu cuerpo físico funcione en perfecta armonía y sintonía con tu alma sin necesidad de tu mente. Allá tú haces lo que tú sientes. Acá tú sientes y tratas de construir para poder luego manifestar y luego materializar. Allá tú sientes y básicamente materializas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya te empiezas a reconocer como esa totalidad. Esa es la dimensión 10, la primera del reconocimiento de la totalidad. Entonces, desde ahí empiezas a vivir. Pero nosotros experimentamos un poco ese tipo de materialización inmediata de nuestros pensamientos cuando estás haciendo este camino de autorreconocimiento de realmente lo que somos. Cuando tú te das cuenta de que las cosas no logras, o sea, las estás apenas y pensando y ya se están dando afuera, que a veces ni siquiera te das cuenta, pero lo hacemos también en cierta forma. Es como si fuéramos aprendiendo de esas dimensiones también en esta dimensión. Es que tú lo dijiste hace un momentito y no es en vano el comentario que sale hoy, que es básicamente que somos dimensiones espejo, ¿sí? O sea, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces, fíjate que lo que cambia verdaderamente es la forma en la que lo haces y desde el lugar donde lo haces. Porque en la dimensión 10 lo haces desde ese amor incondicional, que es del corazón, saltándote la condición de necesidad. Es decir, nosotros acá hacemos muchas cosas de corazón y las hacemos muy bien y las hacemos con todo el amor del mundo desde cubrir necesidades. ¿Sí? Entonces acá tú dices, no, yo voy a ayudar a la gente. ¿Y a quién vas a ayudar? A quien tiene necesidades. Sí. Allá tú dices, yo literal presto mi servicio a estas personas. ¿Y a quién le prestas el servicio? A quien hace el requerimiento de su modificación energética, ¿sabes? A los que van llegando de primeritos a esa dimensión y diciendo, ok, ¿aquí qué hago? Sí, aquí qué es lo que hay. Entonces, esa es como una universidad. Esa dimensión 10 es una franja muy linda porque es la dimensión en la que uno ya cree que lo sabe todo porque ya pasaste las 3 primeras dimensiones de luz, ya pasaste de la 7ª, la 8ª y la 9ª. Entonces tú ya estás, mejor dicho, no, es que mi vocación es el liderazgo, mi vocación es esto, mi vocación es lo otro. Y de pronto llegas a la 10 y te dicen, hey, ahora sí hay que reaprender, ¿sabes? Aquí sí es donde vas a empezar a hacer ya esa conexión. Sí, exactamente. Ya vas a hacer esa conexión plena con la totalidad, con lo que eres tú como chispa de luz y como lo que es tu chispa de luz como partícula del creador.
Fíjate que me hiciste recordar una frase de Eric Fromm, que él habla de una gran diferencia en su libro El arte de amar, que dice, es muy diferente cuando yo digo, am, amo porque me aman, que decir, me aman porque amo. Entonces, Sí, porque realmente ahí está la profundidad de conectar con nuestro corazón. Y exactamente. en el servicio también que decías, no hago el servicio tampoco para ayudar a otros, hago el servicio porque siento ese amor por entregarle a realmente lo que sé, y quien lo va a escuchar es porque estaba para esa persona, pero a mí no me corresponde ni ayudar, ni salvar, ni cambiar a nadie. Exactamente, es como, lo puedes asimilar en esta tierra como, una obra de un maestro, de un gran pintor, ¿sabes? O sea, Así, eso fue. Miguel Ángel pintó y esculpió de una manera espectacular y él plasmó, o sea, en los frescos que hizo en la Capilla Sixtina y esto, Ujú, él los hizo desnudos en primera instancia, ¿sí? ujú, Él valorando la perfección y la desnudez del cuerpo humano, ¿sí? Y luego contratan a Rafael para que le ponga ropa. ¿Por qué? Porque es que el observador tiene una condición que es muy diferente a la del creador, ¿sí? ujú. El que hace una obra de arte le pone su energía, quiere manifestar algo, quiere mirar, quiere que la gente aprecie lo que él aprecia, lo que es su visión de la vida o de ese fragmento de la vida. Pero ya cuando entrega la obra, ya pertenece al observador, ya no pertenece más al que la hizo, ahora pertenece a quien la ve. Y si eso escandaliza, que fue lo que pasó en esa época, a quien la ve, pues el que la ve la pide modificar. ¿Sí? Ujú, ujú. Entonces es muy importante entender eso. Y es justamente esa frase que dices tú del amor que es tan espectacular. ¿Por qué? Porque ya en esa dimensión décima tú empiezas a entender verdaderamente lo que es el servir al otro. Mira que ahí yo tuve la oportunidad de ser durante un pequeño periodo de tiempo entrenador mental de un equipo de fútbol aquí en Colombia. Ujú. Y el, yo estuve en España los meses previos y en esos meses previos empecé a investigar mucho sobre la mente humana y sobre la mente deportiva. Y Ujú. algo que me generó algo, o sea, me cambió la visión, es que un entrenador de los Estados Unidos, de un equipo de básquetbol, empezó a utilizar una estrategia que él entendió gracias a los Zulu en Ah, Sudáfrica sí. y a los Soja, que es el Ubuntu, Ujú. ¿sí? El Ubuntu, este Ubuntu es básicamente que todo lo que tú hagas aporta, todo Todo. lo que tú hagas aporta, por poco que sea, aporta. Esa es la verdadera vocación de servicio. Ujú. ¿Sí? Que no hay un juicio, no hay que decir, no, pero es que mira, en la dimensión 10 Juana es neurocirujana especializada, mejor dicho, una maravilla, y Alejo es el asistente que recoge los pañitos de las cirugías. Los dos son tan importantes y tienen tanto reconocimiento que da lo mismo ser rey a ser zapatero, ¿sabes? Da lo Claro, mismo. Es simple claro, y porque el llanamente lo que uno tú sin el sientes. otro, no, o sea, No existe. todos nos ayudamos en este parque como tú llamas. Exactamente. Entonces, fíjate que la dimensión 10 es esa dimensión en la que tú como que entras a coger eso. Esa es la dimensión 10. En la dimensión 10, cuando ya la superas, recuerda que las dimensiones de luz, el desencarnar como tal, el salir de tu cuerpo es voluntario, ¿no? Tú decides ya, cuando tú ya sientes que cumpliste con el reconocimiento que ibas a cumplir, entonces tú pides tu desencarnación. Y Ujú. efectivamente se hace de una manera muy natural, hasta se hace bien linda porque hay unas fiestas monumentales para despedir a los seres queridos y no se extraña, ¿sabes? No es, ay, es que se nos fue, es que no. No, es una situación más de un reconocimiento en la vida de ese ser, en el aporte que hizo a toda la sociedad, pero lo más importante, a sí mismo, porque ahí es donde se empieza a entender que la sociedad, que somos todos, no es nada si falta una sola pieza.
Sí, eso me hizo acordar de de las sociedades. En La Guajira, yo estuve hace muchos años y en ellos, o sea, cuando muere una persona es una celebración total, o sea, los indígenas allí en La Guajira. Sí, Y también en Estados Unidos me tocó de los afroamericanos, que ellos también celebran la vida, que todos están contando un cuento, una relación, una anécdota con esa persona y se vuelve una fiesta, como decías, muy lindo me parece. exacto, Ujú, exacto. Y fíjate que son costumbres que nosotros hemos perdido por el entrenamiento, ¿sí? ujú, ¿Por qué? Porque es que aquí se tiene que vivir la desconexión, ¿sí? Pero ujú. las tribus aborígenes, la gente que vivió en determinado momento como una especie de aislamiento, tenían esa información, la Se, tie- tenían muy clara. Se ¿Sí? tiene que vivir inicialmente esa desconexión, pero hay una decisión también cuando existe este camino, cuando ya comienzas el despertar, que es una decisión en conciencia, cómo hacer este camino de regresar nuevamente a lo que somos, cómo hacer ese camino también de una frase que pues mi hermana también lo recibió, es hacer una muerte en conciencia. Y cuando se hace, no solamente la muerte en conciencia, sino la vida en conciencia, y cuando se hace desde esa decisión clara, con esa intención clara, cambia también cómo morimos y cómo vivimos. Claro, claro, y el cambio es total, es impresionante. Esto no es un cambiecito, ay, ahora lo entendí. No, esto es una sensación total, Ujú, total, total. ujú, Entonces, claro, cuando empezamos a subir, o sea, a conectar con estas dimensiones, empezamos a sentir este tipo de cosas. ok. Ellos son como los monitores o los tutores que había en las universidades, no sé si sigue habiendo porque no voy a una universidad hace rato, pero, pero literal, tú tenías un problema en cálculo y había un estudiante que iba más avanzado que te ayudaba a resolver el problema de cálculo, Sí. ¿sí? Ujú. Entonces, esto es más o menos así. Entonces, desde esta dimensión comienza eso. Cuando pasas la dimensión 10 ahí A ya la 11. empiezan las dimensiones donde se ubican los consejos superiores. ¿Qué es un consejo superior? Un consejo superior es un grupo de seres que analiza y toma decisiones también al respecto de todo lo que está sucediendo ya hasta su dimensión. O sea, desde la primera hasta la 11, por ejemplo, ahí hay un consejo superior que se encarga de analizar muchas cosas. Ahí empieza el consejo superior del conocimiento. Entonces los consejos van subiendo en esas tres dimensiones. Pero el que más tenemos nosotros acceso en estos momentos es al consejo superior se llama Consejo Superior de Magia y Conocimiento Universal. ¿Sí? En Mm, este consejo está la biblioteca de los archivos akáshicos. Entonces la gente dice, yo quiero que me lean los archivos akáshicos, todo eso. Y claro, hay personas que se logran conectar con este consejo y piden permiso para poder ver el recorrido del alma de esa persona. ¿Sí? Este mm, recorrido del alma es todo lo que el alma ha hecho desde la primera o tercera o séptima dimensión hasta el momento en el que va en cualquiera de las dimensiones. Es decir, yo entro, por ejemplo, en primera dimensión y voy en tercera. Yo necesito saber algo de mi alma. Yo pido permiso para ver mi archivo y me muestran el recorrido del alma. ¿Sí? Nunca me muestran el futuro porque hay libre albedrío. ¿Sí? Entonces, ujú. si a mí me dicen, mira, tú vas a ser ingeniero muy prestante y todo este rollo, y yo me creo el cuento, pues yo voy a ser un ingeniero prestante, ¿sí? Pero eso me lo dijo mi papá, yo no le creí el cuento. Entonces, no fui tan ingeniero prestante, fui bueno, pero no tan prestante, ¿sí? Entonces, fíjate cómo cambia uno las cosas. Si tú pudieras coger los archivos acásicos y ver hacia el futuro, tú dirías, no, lo que tengo es que llegar a la dimensión 13 y entonces lo que voy a hacer es pues pasar esta rapidito y de pronto no haces el aprendizaje adecuadamente, ¿sí? Y no pasas y te detienes y dices, ¿qué pasó acá? Entonces los archivos van del tiempo presente hacia el pasado y no te imaginas el pasado. Es que nosotros nos creemos viejos
porque consideramos que hemos venido unas cuantas vidas a esta tierra, y resulta que nosotros hemos venido a seis ejercicios completos diferentes. 6 ejercicios completos son 6 ejercicios en los que los 3 primeros se pasaron las 7 dimensiones que había, y los 3 segundos, o sea, por lo menos el, el, el cuarto ejercicio fue un ejercicio que en esta tercera dimensión se conoció como Lemuria, y Lemuria se elevó, ¿sí? Luego vino el ejercicio que se conoció como Atlántida, y Atlántida no se elevó, y ahí empezaron los problemas, ¿sí? Los problemas empezaron más o menos hace 45.000 años con el primer ejercicio que no se elevó, ¿sí? Entonces se miraron muchísimas cosas, y eso sucedió aquí en tercera dimensión. Por eso nosotros tenemos referencia de 6 ejercicios. El último es Madre Tierra, ¿sí? El que estamos viviendo y que esperamos que se eleve realmente, a ver si pues podemos continuar, ¿sí? Pero estamos hablando de 6 ejercicios a nivel de tercera dimensión, es decir, 6 ejercicios en los que los 3 primeros todos los superamos porque era todo luz, y luego cuando empieza la dualidad ya empezamos a patinar, ya empezamos a tener complicaciones, ¿sí? Entonces imagínate la historia de nuestras almas. O sea, es que no somos nuevecitos. O sea, el más bebé, más bebé de todos tiene por lo menos 3.000 años, que fue cuando se cerró la entrada a la tercera dimensión, a esta específicamente, para ver si solucionamos el problema de entender que debemos pasar a la luz y seguir evolucionando. Es decir, el problema de hacer conciencia. Entonces, en la dimensión número 11 empieza la biblioteca, ¿sí? Entonces, imagínate tú una biblioteca en la que, pues, viajas por más o menos unas 3 galaxias, ¿sí? O sea, imagínate la cantidad de información que hay, de conocimiento individual, de conocimiento general, de todo el conocimiento que nosotros estamos desarrollando acá. Y cósmico. De todo lo que hay cósmico. Eso es demasiado grande. Y tiene una particularidad que la tienen muchos los administradores de ese consejo, y es que el conocimiento es absolutamente frío. El conocimiento no es dual. El conocimiento es conocimiento y punto. Y no se juzga. Entonces, ahí las cosas empiezan a complicarse un poquito para nosotros desde nuestra dimensión en la que todo tiene que ser bueno o malo, ¿sabes? Es una locura eso. En esa dimensión están las leyes universales. Sí, ahí en la biblioteca están. Es que es impresionante cuando uno puede viajar por allá. Es muy divertido. Tú llegas a una recepción y entonces te hacen un escaneo, ¿sí? Haz de cuenta como pasar como por uno de estos radares ahora que hay en los aeropuertos de Estados Unidos, que mejor dicho, tú entras allí y te dicen si tienes monedas o si tienes diabetes. Sí, es una locura lo que escanean ahora. Entonces, tú entras ahí y revisan tu huella energética. En tu huella energética está el avance que has tenido. Sí, o sea, todo lo que nosotros hacemos queda impregnado en nuestro ADN energético. ¿Sí? Entonces, ahí te muestran el avance. Entonces dicen, ok, ¿qué quieres? Entonces tú dices, no, mira, yo quiero conocer la historia de mi alma, quiero ir a los archivos acásicos, porque literal quiero saber por qué no he podido avanzar. Entonces te dicen, ok, y llega un acompañante, y ese acompañante llega con un abrigo, y te ponen un abrigo que tú dices, oye, pero, o sea, ¿cómo por qué? Sí, ese abrigo que es delgadito, o sea, es gruesito, es bonito, todo este rollo, te lo ponen, y él regula tu temperatura para que tú puedas soportar el tiempo que te van a dejar estar ahí. O sea, el abrigo tiene la medida de tiempo que tú necesitas para poder entender lo que tienes que entender. Y ahí te desplazas, y el abrigo es el que permite la entrada a la biblioteca a la que tú vas, el que permite adquirir el conocimiento que tú quieres. Entonces tú puedes decir, sabes que a mí no es archivos acásicos, voy a las leyes universales, ¿sí? Voy a la creación, voy a los diferentes escenarios, y cada uno tiene una biblioteca con una historia fascinante. Se utiliza mucho, los métodos son muy interactivos, ¿sabes? Porque hay mucha gente a la que le gusta leer,
y no que le cuenten la historia. Pero hay gente a la que le gusta tener el libro ahí, pero que le cuenten la historia. Y para eso tienes el acompañante, para que él como que active todos los sistemas y pueda ver, y tú puedas ver las cosas como las tienes que ver. Entonces tú puedes decir, está la biblioteca de, de las memorias. Sí, así como el tazón en Harry Potter, que se sacaban con la varita mágica Sí, el recuerdo y lo metían. Sí. pero porque realmente podemos hacer eso Exacto. con nuestros pensamientos cuando hacemos esas regresiones o esas terapias de regresión para cambiar esas creencias o esos pensamientos. Es como Exacto. si los sacáramos. A mí me pareció esa forma como lo pusieron increíble porque realmente sacas ese pensamiento, lo puedes ver y lo puedes transformar para poder llevar otro que sea diferente para que no quede el espacio, ¿no? Exactamente. Y ahí está la biblioteca de las memorias. Sí, Ujú. es impresionante. Eso es una dimensión muy bella. Y eso solo te está hablando de el consejo superior de la magia del conocimiento universal. Hay 53 consejos, Mm. 53 hasta donde me han dicho a mí y me han dejado recordar algunos por los que ya pasamos por allá. Pero Ujú. entonces está el consejo, un consejo que se llama el consejo primario, que es, yo creo, el más importante desde nuestra percepción dual, ¿no? Ujú. El consejo primario es donde se toman decisiones en las que el alma, ojo, el alma puede desde su libre albedrío interactuar desde la dimensión número 13 con todas las almas que están en las dimensiones inferiores. Es decir, cuando tú, cuando tú haces parte del consejo primario, tú eres uno de los seres que toma las decisiones sobre qué avance tecnológico está permitido, por ejemplo, en la tercera dimensión. Es decir, esta comunicación que tenemos nosotros, estos celulares, que efectivamente se desarrollan gracias a mentes humanas de la tercera dimensión, porque es que son los que tienen los materiales y eso. Pero Esto baja. baja la información. Sí, es Ujú. un día te levantas diciendo deberíamos tener teléfonos celulares. O sea, ¿por qué? No sé. Sí, o sea, Ujú. eso se coge, esa decisión de saber qué vas a tener acá, se toma en el consejo primario. ¿Por qué? Porque el consejo primario es el encargado de como que gestar toda esta organización para que las almas evolucionen, ¿sí? Y es bien curioso porque uno diría, no, en las dimensiones de luz todos estamos lindos, todos somos amorosos, de acuerdo, vivimos en... No, allí se permiten las discusiones, se permite la diferencia, que eso hace parte también del reconocimiento de lo que eres, ¿sí? Entonces, dime, pregunta. En ese reconocimiento de lo que somos, esos consejos superiores, esos 53 consejos, todas esas dimensiones, soy yo mismo en esos diferentes planos y en esas diferentes dimensiones. El, ¿Por qué? Porque, pero depende de mi nivel de conciencia y mi nivel de todo lo que haya desarrollado y no lo puedo ver sencillamente de lo que hablábamos antes, de esa fragmentación, de toda esa fragmentación mía. sí, Estoy en todos lados. Cuando yo digo yo soy Dios o yo soy el creador o yo soy la creación, pues tengo que estar en todos lados. sí y no otra vez. Sí. Fíjate que, Ok. o sea, nos tenemos entendido que lo que la chispa tuya, o sea, tu Ujú. yo superior, se pudo fragmentar, fueron 180 partes Del sin que alma. se difuminara, ¿sí? O sea, que son Sí, 180 almas y hay 180 universos, sí, ¿sí? Entonces, cada fractal tuyo, cada alma tuya entra en un universo, sí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás viviendo, puede que en un universo ya estés en la dimensión 13, pero puede que en otro estés en la 10, sí, en otro estés en la 11, o en todos ya estés en la 13, sí, ¿sí? sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hasta hace un tiempo en nuestros años, un tiempo muy largo, el, eh, cada una de nuestras almas estaba en su universo, ¿sí? Pero cuando empezó a quedarse este universo en el que estamos nosotros habitando hoy en día, empezó a quedarse estancado en la tercera dimensión,
Y recuerda que yo te había dicho que el estancamiento se dio en todos. Lo que pasa es que todos empezaron a buscar la forma de salir adelante y ya hay muy pocos universos que queden con dualidad. Este es uno, no es uno, es el más atrasado. Este es el que no ha logrado ese desarrollo de elevación de la tercera dimensión todavía y estamos trabajándolo para eso. Entonces, ¿qué sucedió? Gracias a este trancón, el consejo primario de este universo tomó decisiones para ver cómo podía evolucionar esta humanidad sin que pasara lo que pasó en la Atlántida. O sea, la Atlántida fue un ejercicio que fracasó en este universo, no en los otros. En los otros pasó, ¿sí? En este se quedó. Entonces, eso fue la sorpresa. O sea, ¿cómo así que los otros pasan y este no? O sea, ¿qué pasó con la unificación, con el conocimiento compartido, todo este rollo? O sea, estamos con una 180ª parte de nosotros en problemada, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene como empecemos a meter cositas que ayuden, ¿sí? Entonces, este consejo primario de este universo empezó a tomar las decisiones pertinentes para llegar a solucionar el asunto. Empezó a complicarse tanto que cuando ya dijeron no podemos hacer mucho más, la decisión más drástica que se ha tomado fue cerrar la entrada de almas nuevas a esta tercera dimensión, para ver si los que estamos acá logramos ir pasando, así sea de a uno a la vez, pero pasemos, ¿sí? Entonces, el problema no está en lo que yo vivo acá. Lo que yo vivo acá es lo que me da las herramientas para que cuando yo desencarne no me quede en la oscuridad. El problema está en quedarme en la oscuridad, ¿sí? Entonces, cuando yo me quedo en la oscuridad, como hay una regla que es que ningún alma se puede reencarnar desde la oscuridad, pues entonces el alma frena su caminar, ¿sí? O sea, entras en un estado de miedo absoluto, de preocupación absoluta, que es quedarte en la oscuridad y dejas de evolucionar, dejas de avanzar en el recorrido del ejercicio del alma, del juego del alma, ¿sí? Entonces es el típico jueguito en el que te quedas en un nivel y no lo superas y no lo superas y puede ser Sudoku, puede ser rompecabezas, puede ser San Andreas, puede ser el juego que sea, ¿sí? Desde mi época que era con un palito nada más, Mario Bros, Frogger, todo ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, lo que sea puedes llegar a un determinado nivel y no poder superarlo, ¿sabes? Entonces, ¿qué sucede ahí? El juego se termina, no, eres tú el que no lo supera. Y cuando se acumula mucha gente en una no superación del juego, pues se empieza a formar un trancón, ¿sí? Entonces, gracias a ese trancón, el consejo primario de este universo pidió ayuda a los otros consejos primarios y les dijo cómo podemos hacer para que esto se solucione. Y ahí es donde sí viene el sí de respuesta a tu pregunta, que tú dices, pues estoy yo aquí, pero puedo estar en todas las otras dimensiones. Sí, sí, con una condición. Si tú literalmente ya en todos los universos llegaste a la dimensión 13. Como no te puedes unificar porque hay almas que todavía están aquí, entonces, ¿qué sucedió? Te dijeron, mira, aceleremos un poco la unificación, vente para este universo, encárnate en la tercera dimensión. Y ayude, exacto. Hay unas condiciones diferentes para personas como tú, como yo y como seguramente todos los que están escuchando y a todos los que llegan a este video. Esa condición diferente es que nosotros no nos metimos en el juego de tener que pasar otra vez todas las dimensiones porque eso ya lo hicimos en otro universo. Entramos aquí, ahora no como el monitor que ayudaba porque va en un curso superior, sino como un tutor, un profesor auxiliar, ¿sí? Que viene definitivamente a ayudar en una determinada materia de la carrera, pero que no tiene que volverse a graduar, ¿sí? Eso es muy importante de entender. O sea, ahí es donde empiezas tú a entender que muchos de tus fractales están en este universo hoy en día haciendo mucho trabajo de ayudar a elevar la conciencia. Para no dejar la angustia que vamos a quedar atrapados en esa rueda del hámster, ¿cierto? Sí, Dando vueltas y sí. dando vueltas, ¿cierto? Para no dejar esa angustia a cualquiera que lo escuche y que esté hasta ahora empezando, en este
plano de posibilidades que fue cuando salimos de la fuente, Sí, pues esta posibilidad también es una posibilidad que se vive y en el momento, porque para mí hay algo también muy importante en todo esto que he hecho de mi camino. Una cosa es que tú quieras hacerlo porque lo haces desde la mente, sí, pero otra cosa es cuando tú lo haces realmente desde el corazón, desde ese exacto. llamado del alma. Y ahí no solamente está lo que tú quieres hacer, pero vienes también con esa gracia, llamémoslo, que la conciencia o Dios tiene esa gracia, que te están apoyando para que tú hagas esa transformación que necesitas y lo que tú dices, vienen a ayudarnos. Sí, Entonces, exacto. cuando tú estés listo, es el momento perfecto para hacer el cambio, no antes, no No después. antes ni después, no, esto no hay que forzarlo. Y hace parte, o sea, eso que tú explicas, que nos lleva a nosotros a forzar cosas y que nos hace cometer tantos errores, se basa en un sistema de educación que está implementado hace mucho tiempo en el que te enseñaron a que la mente, es decir, la razón, gobernaba sobre el sentir. Y Ujú, es al revés, o sea, el sistema de creaciones empieza en el sentir, ¿sí? sí. Ujú, ¿Y qué haces? Lo racionalizas para poderlo entender en tu lenguaje y poderlo manifestar y poderlo materializar. Pero fíjate que si yo te digo, no sé, piensa en, ¿qué se nos ocurre? En comprar un helado. ¿Sí? ujú. Tú piensas en el helado y tú dices, uy, se siente rico, ¿sí? Así nos entrenaron. O sea, del pensamiento al sentir. Pero si yo te digo, piensa en el amor. Tú el helado lo tienes clarísimo, sabes cómo es, sabes qué helado te gusta, todo este rollo y sabes dónde lo puedes comprar. Pero Pero el el amor, amorcito. sientes, no Ujú, tienes más opción. O sea, si has estado enamorada, claro, has tenido decepciones amorosas, claro, has vivido desde el amor, claro. Ahora tienes un amor más incondicional hacia ti, sí, claro. Pero fíjate que no es fácil de explicar. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tú sientes en tu corazón se empieza a traducir acá y lo ujú. empiezas a llevar a recuerdos, lo empiezas a llevar a anhelos, lo empiezas a llevar al presente, perdón, al pasado y al futuro para construir esa sensación de presente, ¿sí? Ahí Claro. es donde llega el tiempo preciso, porque tú vas a sentir exactamente por qué te conectaste a este video, vas a sentir exactamente por qué te resuena lo que está sonando o no. Es que no hay nada obligatorio, ¿sabes? O sea, Pero independiente de que no resuene, ya hay una semilla sembrada ahí. exactamente. O sea, no es gratuito tampoco. No es gratuito, o sea, a ti no te resuena, tú dices, no, por ahí no es, pero encuentras otro camino, ¿sabes? O sea, Ujú. aquí no se trata de que todos creamos lo mismo, aquí se trata de que nosotros construyamos desde nuestro sentir, ¿sí? Desde Y nuestro ahí es sentido. donde, ahí es donde de verdad la conciencia se empieza a desarrollar. Ahí es Ujú. donde tú dices, óyeme, literal, yo por qué tengo que hacer esto para quedar bien con mi mamá, mi marido, mi mujer. O sea, si yo no me siento a gusto haciéndolo, ¿sí? Entonces ya Ujú. empiezas tú a conciliar contigo, que es lo más importante, y empiezas a salirte del sistema. Ujú. El sistema va a intentar siempre atraparte, ¿sí? Pero también ahí el sistema no está afuera. No El está dentro, sistema está aquí dentro de ti, en está todo lo que programado. crees programado. Ahí Exacto, es donde tienes que exacto. cambiarlo, no tienes que cambiarlo afuera. Y es No, no, que, no. y es que otro de los puntos que dijiste, desde la ciencia hemos tenido Descartes, ver para creer, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eh, y la ciencia te dice, tienes que verlo, tienes que justificarlo, tomar todos los datos, ¿cierto? Y ahí sí lo puedes comprobar. En la espiritualidad resulta que es totalmente lo diferente. Diferente. Cree, Claro. cree y después ves. Exactamente, Y hay una gran exactamente. diferencia. Mira, hay una explicación de un físico de estos astronómico, de los que estudia el universo. Él es un mexicano con mucho reconocimiento y él dice algo súper importante. Él dice, la física es como el arte, o sea, la ciencia de lo desconocido con justificación. Entonces él Ujú, dice, nosotros empezamos a estudiar el universo y a ver el movimiento de los astros y la expansión y sacamos la teoría del Big Bang. Entonces esto se creó así, así, así y todo fluye y todo concuerda perfectamente. ujú, Pero significa, la teoría del Big Bang dice que toda explosión termina frenando, o sea, la expansión termina frenando.
y resulta que el universo se está acelerando a expandirse. Sí, se ¿sí? sigue expandiendo y expandiendo, sí. Entonces, ya la teoría de que todo iba a colapsar, sí, o sea, como otra vez a volver a hacer ese punto donde toda la materia se concentra y la explosión de energía es brutal, ya la teoría cambió. Ahora el universo se puede acabar gracias a la separación, no al volverse a unir, ¿sí? Y fíjate que él decía, y así tenemos todas las teorías. Y dice, antes nosotros hablábamos de los espacios vacíos y ahora nos dimos cuenta que el espacio vacío tiene algo y lo llamamos materia oscura. Y terminé explicando un montón de cosas que no tienen explicación todavía y decía, pero esto se basa en algo. Y es que nuestro conocimiento apenas es el 4% de lo que sabemos que tenemos que estudiar. Entonces, imagínate la ciencia donde está, pero el sistema nos obliga desde nuestro entrenamiento a justificar absolutamente todo. ¿Sí? Justificar todo porque nos hemos ido hacia afuera, no hacia adentro. No Fíjate que los Vedas, que además yo ya lo comentaba anteriormente, empiezan a escribirlo después de toda la civilización egipcia y lo que descubrieron en la India, pero era una conciencia viva, se pasó de boca a boca y ellos sabían todo lo del universo, simplemente por experimentarlo en meditaciones profundas, en el silencio total, desde otro lugar. Bueno, llegamos a las 7:58, Alejo. Siempre hablado... te pasa rápido. Qué bueno, pero mira, hoy no tuvimos duendes. Claro, ahora te tocó hacer mucha fuerza aquí para que no molestaran. Para que no tuvieran, sí, estuvimos haciendo todo eso. Quedamos pendiente todavía de llegar a la 12. Sí. Y llegar a la 13 y seguir hablando de las otras cosas. Alejo, ¿quieres dar alguna frase a todos? Muchísimas gracias por habernos acompañado, por seguir este espacio con Alejandro Torres. Oye, Alejandro Torres Gutiérrez, porque yo dije Alejandro González. Gómez. Alejandro Torres Gómez. Bueno, ya lo sé, pero lo pueden encontrar en su Instagram, Alejo Gómez G. Alejo Torres, que me gusta poner más en Instagram todos sus viajes con sus motos, que todo esto, pero en Tertulias con Juana, desde este espacio podemos hablar de esas cosas más sutiles y él mientras tanto trabaja en lo terrenal también. Exactamente. Juana, pues, ¿qué te puedo decir yo? Me gustaría que nunca se les olvide hacer lo que sienten de corazón, es decir, esa expansión de corazón es lo que verdaderamente los va a conectar con su misión y especialmente con obtener lo que se quiere de la misión, ¿sabes? No de vivirla desde la oscuridad, o sea, hagan lo que sientan en el corazón. ¿Cómo se siente? Como si fuera una expansión muscular, ¿sí? O sea, como que, wow, me relajé, sí, se me abrió el pecho, y lo otro se siente como una contracción o como nada. Entonces, hagan lo que les relaje ese pecho, ¿saben? Es la forma más sencilla, es el mejor termómetro para poder vivir en esta existencia. Y vamos para adelante, es que o sea, si están acá y si ven estos videos después, es porque efectivamente tienen esa curiosidad que es lo que hemos denominado como el llamado, ¿sabes? O sea, y no es necesario que nos crean a nosotros, pero empiecen a cuestionar, empiecen a investigar, empiecen a vibrar en lo que verdaderamente sienten de corazón. ¿Listo? O sea que la frase sería: sentir es el secreto. Sentir es el secreto, me encanta, ¿sabes? Me encanta. Bueno, Alejo, un abrazo a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juana. Un abrazo, Alejo. Un abrazo para ti también.